diálogo es lo único que puede funcionar cuando todas las partes que funcionan están comprometidas con el proceso y han encontrado una solución. Señor presidente, más que ninguna otra región, las Américas han demostrado que el progreso democrático es posible, que la prosperidad y la posibilidad depende de los pilares de democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo, todos los cuales han sido promovidos por esta organización a lo largo de su existencia. Venezuela debe demostrar su voluntad para encontrar una solución que sea compatible con estos pilares. Hacemos un llamado a todos los Estados miembros para que tomen un punto de vista objetivo y creemos que dicho análisis puede llevar a la conclusión de que en Venezuela hay de hecho una ausencia de valores democráticos y principios, tanto de la Carta de la OEA como de la Carta Interamericana Democrática. Señor presidente, estamos buscando una manera de avanzar y nos gustaría mencionar a César Gaviria, que con la venia de este Consejo Permanente se emprendió la primera mediación y diálogo con el gobierno de Venezuela y la oposición en el 2002. En aquel momento, el secretario general Gaviria hizo un llamado para el establecimiento de una comisión de la verdad, el desarme de los grupos de ciudadanos y la reforma de la Comisión Nacional Electoral. Estas recomendaciones todavía son relevantes a día de hoy. En cuanto a estas recomendaciones, nosotros añadiríamos la liberación de todos los presos políticos y el establecimiento de una agenda electoral clara. Creemos que este paquete de propuestas concretas y acciones llevará a la restauración de la democracia en Venezuela y se evitará que continúe esta crisis política, humanitaria y de derechos humanos. De conformidad con los valores consagrados en la Carta, es la responsabilidad de los Estados miembros actuar para defender los principios democráticos en el hemisferio. En este sentido, Canadá está lista para participar con todos los Estados parte que busquen un orden democrático en Venezuela. Aquí queda espacio para acción diplomática a través de un diálogo significativo, real, que le siga una acción real para devolver los derechos democráticos al pueblo de Venezuela. Reiteramos nuestra preocupación legítima y profunda en cuanto a la crisis o situación política, humanitaria, económica y social. Estamos convencidos de que la OEA es el principal foro de diálogo y consenso político en el hemisferio y que debería continuar examinando las diferentes opciones para restaurar el orden democrático dentro del marco constitucional de Venezuela. Respaldamos la necesidad de encontrar propuestas concretas para definir un curso de acción que contribuya a la identificación de soluciones en los próximos días dentro del marco institucional de nuestra organización y a través de una consulta inclusiva que está abierta para todos los Estados miembros. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, Canadá. Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica es uno de los 18 estados que convocó la celebración de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para discutir los desafíos de la gobernabilidad democrática en la República Bolivariana de Venezuela y uno de los 14 que firmó la declaración conjunta del 23 de marzo, así como las declaraciones del 1 y 15 de junio, del 11 de agosto, del 21 de octubre y del 16 de noviembre del 2016. Costa Rica es consciente de la responsabilidad que conlleva vivir en una región democrática y desea reiterar una vez más su firme convicción de honrarla y de trabajar en este sentido con los demás estados. Por ello, permítame, señor presidente, realizar las siguientes reflexiones. Quienes estamos en este foro deseamos ver a Venezuela crecer con estabilidad social, política y económica y disfrutar de los dividendos de la paz y del desarrollo. Sin embargo, el hermano país de Venezuela vive una profunda crisis estructural que se evidencia no solo en el debilitamiento del respeto a los derechos humanos fundamentales, en el deterioro de un sistema de salud desprovisto de medicinas y de condiciones mínimas y una crisis alimentaria marcada por la escasez y el desabastecimiento. Todo ello ha provocado alarmantes niveles de inseguridad y violencia en todo el país. Como miembros de esta organización, no podemos continuar siendo indiferentes ante este escenario a cuya solución debemos contribuir. Quienes estamos en este foro conocemos el compromiso de los venezolanos con la libertad y la solidaridad. Precisamente por ello nos angustia el manifiesto debilitamiento de las instituciones democráticas en el país y en particular las reiteradas amenazas que se han cernido sobre el principio de separación de poderes y sobre el régimen electoral. No tranquiliza a este respecto el que se dilaten los comicios o se impida, como se hizo en su momento, el referéndum revocatorio.
Las elecciones transparentes y creíbles, con la presencia de observadores internacionales reconocidos, constituyen el mejor camino para superar esta situación. Contrario sensu, no contribuyen a este objetivo ni que el Tribunal Supremo de Justicia declare en desacato a la Asamblea General, ni que el Ejecutivo se declare en permanente estado de emergencia. Se trata entonces de buscar soluciones a los problemas, no en negarlos ni en responsabilizar a los demás de sus propios errores. Se trata de construir un acuerdo nacional que le devuelva al país la tranquilidad a sus habitantes. Ese es el espíritu que motiva la participación de los Estados miembros en la búsqueda de una solución negociada y pacífica a la crisis que vive este hermano país. Ese acuerdo nacional es urgente y requiere definir una hoja de ruta verificable que proponga acciones en el corto, mediano y largo plazo. Una hoja de ruta que afiance el Estado de Derecho, que garantice la separación de poderes, en particular los poderes electoral y judicial, así como la independencia de la Defensoría del Pueblo, y que ofrezca las garantías constitucionales para que sus ciudadanos ejerzan todos sus derechos. Una hoja de ruta que garantice el debido proceso, evite las detenciones arbitrarias e incluya también medidas para la pronta liberación de los presos políticos. En ese sentido, Costa Rica reitera su respaldo a los llamados que ha realizado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para garantizar la adecuada protección de los opositores políticos, los defensores de derechos humanos y otras personas que enfrentan amenazas por su trabajo, entre otros. Costa Rica aboga por sociedades justas, que se construyan en paz y apegadas al derecho y respetuosas de todos los derechos humanos. Los costarricenses han comprometido con ello. Señor presidente, la estabilización de Venezuela y su recuperación democrática depende de los venezolanos y su gobierno, y también de nosotros, la comunidad internacional, que no debe ser indiferente. Costa Rica reitera, como lo hizo en la declaración conjunta del 1 de junio del 2016, nuestro fraternal ofrecimiento a la República Bolivariana de Venezuela a fin de identificar de común acuerdo algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un diálogo abierto e incluyente entre el gobierno, otras autoridades institucionales y todos los actores políticos y sociales de esa nación para preservar la paz y la seguridad en Venezuela con pleno derecho a su soberanía. Costa Rica está en la mejor disposición de contribuir a facilitar ese diálogo abierto e incluyente. En su sentido de urgencia no a las decisiones, y mucho menos en acuerdos políticos y políticas públicas eficaces para la resolución de la crisis actual. También ratificamos nuestro apoyo y total respaldo a esta organización, cuyo aporte es decisivo para encontrar una solución pronta y justa que atienda el clamor del pueblo venezolano. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Costa Rica. Perú, you have the floor. Gracias, señor presidente. Señores representantes permanentes. Basado en el principio de solidaridad y en el compromiso con la democracia representativa, el Perú, junto a 17 países, solicitamos la convocatoria de esta sección extraordinaria del Consejo Permanente, con el fin de contribuir, a través de un diálogo constructivo y respetuoso, a la solución de las dificultades que atraviesa la hermana República Bolivariana de Venezuela. Mi país ha señalado en distintos foros su profunda preocupación por el hecho que en Venezuela se ha producido una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su proceso democrático. La cooptación de los poderes públicos por el Ejecutivo, el sistemático bloqueo de las decisiones de la Asamblea Nacional, así como la no convocatoria de elecciones, plantean impedimentos al ejercicio democrático del poder, a la efectiva vigencia del Estado de Derecho, así como a la observancia de la Constitución y las leyes en Venezuela. A la crisis política por la aguda escasez de alimentos y medicinas, en el contexto de una inflación desbordada que afecta severamente a la población venezolana, así como a la situación de los presos políticos. Los acuerdos a los que arribaron el gobierno y la oposición en el marco del diálogo auspiciado por los expresidentes y la Santa Sede no se han traducido
en acciones efectivas que brinden soluciones concretas a los problemas mencionados. En este delicado escenario, una acumulación de tensiones sociales que podrían desembocar en hechos de violencia y conmoción social que deben ser evitados a toda costa. La situación descrita ha motivado la apreciación que los Estados miembros estamos efectuando y demandaría que la comunidad hemisférica, respetando el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, ofrezca su colaboración para contribuir a la identificación de soluciones urgentes a la grave crisis política y humanitaria que enfrenta Venezuela. En esta oportunidad, para que los Estados miembros de la EA, en el marco de su Carta y de la Carta Democrática Interamericana, es que el Perú considera que una medida que podría coadyuvar a este proceso es la conformación de un grupo de contacto o de países amigos para facilitar un diálogo abierto entre el gobierno y la oposición que permita la atención urgente de los apremiantes problemas presentes en ese hermano país, en particular la crisis humanitaria, la liberación de los presos políticos, la definición de un calendario electoral y el respeto a las decisiones de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Gracias, Perú. Panamá, you have the floor. Panamá tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor secretario general Luis Almagro, distinguidos embajadores, señores observadores, delegadas y delegados. Nuestro país vuelve a reiterar nuestra posición de respaldar y apoyar al gobierno de Venezuela en su proceso de diálogo político con la oposición, acompañado por los expresidentes Zapatero, Fernández, Torrijos y su santidad el Papa Francisco, en la búsqueda de soluciones sólidas a la situación compleja que hoy enfrenta el pueblo venezolano. Refrendamos el compromiso del gobierno del presidente Juan Carlos Varela por respetar el derecho de libre determinación de los pueblos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los compromisos asumidos en el marco del derecho internacional y salvaguardar los mecanismos apegados a la legalidad en el seno de nuestra organización y sus normas fundamentales. Reiteramos lo expresado recientemente por nuestro mandatario, Su Excelencia Juan Carlos Varela: la salida a la situación de Venezuela tiene que ser por la vía democrática. Las elecciones presidenciales de 2018 deben ser protegidas por el gobierno del presidente Maduro y la comunidad internacional. Señores y señoras, el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática, así como el respeto a los derechos humanos, son asuntos de pleno valor para nuestro país, fundamentos que nos hicieron estar de acuerdo con esta declaración y la celebración de este importante Consejo Permanente Extraordinario. Muchas gracias. Panamá. El Salvador tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señor secretario general, señoras embajadoras, embajadores, representantes permanentes, delegadas, delegados, señores miembros de la prensa, todos nosotros. Quiero iniciar recordando lo que establece la Carta Constitutiva de nuestra organización, la cual en su artículo primero, inciso segundo, es referido a la naturaleza de esta organización, la que literalmente dice, comillas, la Organización de Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta, ninguna de cuyas disposiciones autoriza en asuntos de jurisdicción interna de los Estados miembros. En ese sentido, y en base a ello, El Salvador, como país que logró resolver hace más de 25 años un duro conflicto interno y guiado por un fuerte sentimiento de solidaridad, desea expresar a los venezolanos que deben continuar impulsando todos los esfuerzos que sean necesarios para lograr, a través de la vía del diálogo, los entendimientos y acuerdos que permitan superar las diferentes y los muy graves problemas existentes.
debe privilegiarse en todo momento para solventar cualquier diferencia que se presente, que por muy difícil que parezca, la apuesta por esta vía es el mejor camino para encontrar soluciones firmes y duraderas a los conflictos que como país se enfrentan. El 16 de noviembre pasado, respaldamos plenamente la declaración del Consejo Permanente en apoyo al proceso de diálogo nacional en Venezuela y compartimos íntegramente lo expresado en el comunicado de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá. Comunicado que fue publicado el pasado 27 de marzo, en donde reiteran su apoyo irrestricto al diálogo entre el gobierno y la oposición política en Venezuela, con el fin de preservar la convivencia pacífica y alcanzar un acuerdo de estabilidad democrática de beneficio para todos los venezolanos. Tal y como lo señalan los señores presidentes en sus reflexiones, preservar la paz y poner fin a un conflicto como el de Venezuela no permite atajos, solo una paciente perseverancia por tener resultados satisfactorios. Finalmente, deseamos reiterar que todo apoyo o acompañamiento que pueda brindársele a Venezuela debe ser sobre la base del respeto a su soberanía y a la no intervención en los asuntos internos de los estados. Y que cualquier acción que realice la OEA en relación a Venezuela debe contar con el consentimiento previo de este estado. Por todo ello, El Salvador no puede acompañar el proyecto de texto de la declaración presentada, así como tampoco acompañamos el informe presentado por el señor secretario general, y mucho menos las medidas que propone como conclusiones, porque consideramos que vulnera y rompe los principios fundamentales de la Carta, vulnera la soberanía del Estado venezolano. No podemos romper los esfuerzos que en este momento se están realizando para alcanzar acuerdos que permitan un entendimiento entre las partes. Presidentes, el respeto a la soberanía de Venezuela es condición esencial para cosechar resultados en favor de la convivencia y la democracia. Gracias, presidente. Gracias, El Salvador. Jamaica, you have the floor. Jamaica tiene la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias, presidente. Presidente, la delegación de Jamaica celebra la convocatoria de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente por solicitud de varios Estados miembros, donde se incluye mi propio país. Al igual que otros Estados miembros de la OEA, Jamaica es consciente de los desafíos a los que se enfrenta la República Bolivariana de Venezuela en estos momentos. De hecho, muchos de nosotros somos especialmente conscientes de los diferentes niveles de seguridad, inseguridad e inestabilidad que hay en el país en las esferas económica, política y social, que son aspectos clave de nuestro desarrollo nacional. Jamaica, por eso, respalda cualquiera y todas las iniciativas que promuevan un diálogo hacia una solución pacífica que respete la democracia, el Estado de Derecho y el orden constitucional de Venezuela. Mi delegación respalda plenamente los principios de soberanía y no intervención en la soberanía de un Estado miembro y, por lo tanto, hace un llamado al Gobierno, a la oposición y al pueblo de Venezuela para garantizar una situación difícil para intentar buscar una solución nacional. Jamaica es igualmente consciente de muchas ofertas genuinas de asistencia por parte de los Estados miembros para facilitar ese proceso de diálogo en Venezuela hacia una solución pacífica y el restablecimiento de la confianza entre las partes en disputa. Todavía es nuestra esperanza
que se pueda lograr este objetivo. Nuestra delegación ha tomado nota también de los diferentes elementos de la declaración conjunta emitida por 14 Estados miembros de la OEA el 23 de marzo del 2017, tal y como ha sido leída por el distinguido representante de México. Dice que la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela de la OEA no es una decisión a ser tomada a la ligera, ni tampoco está garantizada. Jamaica comparte esto plenamente. Y tampoco se merece esto, quiero decir, y Jamaica respalda esto plenamente. Esperamos que continuemos con el proceso para asistir a Venezuela, que el objetivo es lograr paz nacional, estabilidad y desarrollo. En este sentido, y más específicamente como seguimiento a la resolución del Consejo Permanente de noviembre del 2016, Jamaica recomienda que los mediadores del proceso de diálogo nacional sean invitados para brindar un informe actualizado ante el Consejo Permanente sobre el estado del diálogo y cómo se puede obtener un mayor progreso. La delegación de Jamaica también cree firmemente que se deberían continuar realizando esfuerzos para promover el diálogo, la unidad nacional y la paz entre cualquier paso que facilite estos objetivos deseados. Muchísimas gracias, presidente. Tiene la palabra. Gracias, Jamaica. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el Gobierno de México ha dado seguimiento y ha apoyado en todo momento los esfuerzos para encontrar una solución a los problemas que enfrenta Venezuela en el marco de respeto, solidaridad y sobre todo de amistad fraternal, teniendo en cuenta lo mucho que nos une históricamente a los venezolanos. Particularmente durante el último año hemos apoyado la vía pacífica, democrática e institucional, siempre en el marco de los valores y principios hemisféricos que compartimos. En el seno de nuestra organización hemos sido uno de los países que más activamente ha buscado impulsar el diálogo y la negociación, construyendo consensos siempre que ello ha sido posible. La resolución del 1 de junio del año pasado es un buen ejemplo del esfuerzo colectivo por encontrar un curso de acción que permita a Venezuela salir de la crisis política, económica, social e incluso humanitaria en la que se encuentra. Hoy debemos constatar con preocupación que, como lo señala la declaración que suscribimos el día 23, un grupo de estados entre los que se encuentra mi país y que yo mismo acabo de leer, no se han cumplido los acuerdos alcanzados en el proceso de diálogo desarrollado el año pasado con la ayuda de facilitadores y el acompañamiento de la Santa Sede. Al mismo tiempo, subrayamos la necesidad nuevamente de la liberación de todos los presos políticos, de asegurar el respeto entre poderes, incluyendo el reconocimiento de las decisiones de la Asamblea Nacional, de acordar un calendario electoral que incluya la celebración de elecciones regionales pospuestas y de atender la necesidad de acceso a alimentos y medicinas por parte de toda la población. Medidas estas que consideramos indispensables para reconstruir la confianza y avanzar hacia una auténtica negociación que permita la restitución de los valores democráticos y la plena participación de todos los venezolanos en la definición de su futuro. Ante esta situación, México está convencido de que los Estados miembros de esta organización debemos asumir una responsabilidad mayor en la búsqueda de soluciones. Contamos con voluntad política y con los instrumentos legales necesarios para que en el marco de respeto a la soberanía de Venezuela podamos coadyuvar en una nueva etapa de diálogo y negociación entre el gobierno de Venezuela y todos los actores políticos y sociales en ese país que están directamente interesados con el fin de producir resultados concretos en un plazo razonable predeterminado. Quienes argumentan que la promoción de estas acciones y otras que permitan el restablecimiento del orden democrático, la protección de los derechos humanos y la participación de todos los actores políticos y sociales venezolanos en la construcción de una salida negociada
a la crisis constituye un acto injerencista, desconocen el marco normativo plasmado tanto en la Carta de la OEA como en la Carta Democrática Interamericana. Recordemos que se trata de un marco normativo al que todos los Estados miembros, incluyendo Venezuela, nos hemos comprometido y nos hemos adherido libre y soberanamente. México, defensor histórico del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, acepta, al igual que el resto de los estados representados en este Consejo deberían hacerlo, que este principio no puede ni debe ser invocado para justificar o esconder alteraciones al orden democrático en el hemisferio, y menos aún para eludir responsabilidades en materia de derechos humanos o de respeto al Estado de Derecho. Señor presidente, antes de concluir, permítame señalar que el Gobierno de México no tiene dudas sobre la legitimidad de las acciones de este Consejo Permanente y las que pueda emprender en un futuro próximo, y por ello proponemos que el tema sobre la situación de Venezuela sea analizado periódicamente en su seno, con intervalos no mayores a un mes, a fin de dar seguimiento puntual y oportuno a los esfuerzos de mediación, facilitación o acompañamiento que en su caso podamos apoyar o iniciar. Muchas gracias.